Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Desde la cabina del Sol Radio, la radio que ilumina tu vida, la radio que se escucha y que se ve por internet, les habla su servidor y amigo Raúl Galindo Telles para presentar el programa Finanzas Sanas. Finanzas sanas para ser libre, para ser feliz. Ahora vamos a tratar el tema de la diversificación y de la innovación. Bueno, este es un tema muy actual por los efectos que hemos sufrido últimamente, porque eso también nos permite a nosotros pensar en que podemos hacer mejor una empresa que nos dé estabilidad y que podamos nosotros también mejorar nuestras finanzas personales y así alcanzar una tranquilidad financiera que sirve de mucho. No es toda la vida, pero sí sirve para que nosotros tengamos paz interna, una buena relación en la familia, resolvamos precisamente todo lo que se requiere para una mejor vida, para los hijos, para la esposa y para uno mismo, naturalmente. En ese sentido, muchas veces nos quedamos pensando, bueno, ¿qué tipo de empresa es el que yo pudiera emprender? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para crear una empresa, para tener la oportunidad de mejorar mis finanzas? Pues si no es de mucho pensar, realmente hay muchas opciones. Lo que hay que pensar, ¿cuál de ellas, no? ¿De qué opciones? Lo que sí es importante que antes de empezar un proyecto, antes de invertir y de comprometer nuestros recursos, ¿verdad?, tenemos que empezar por considerar qué nos gustaría hacer, qué preparación tenemos para poder desarrollar una empresa. Somos ingenieros, somos albañiles, somos carpinteros, somos herreros, somos doctores, somos sastres, etcétera. De todas las actividades, o los restaurantes. Pero también aquí es muy importante que el proyecto que tú busques sea algo que te va a satisfacer, que tú has tenido la tentación y porque lo conoces, porque tienes experiencia, porque tú puedes desarrollar el proyecto de acuerdo con lo que tú has vivido en alguna otra empresa o ya tuviste otra empresa, pero que también tienes que pensar ahora de qué tamaño sería, en dónde se instalaría, a qué te dedicarías realmente. Ya es importante que se investigue lo que se requiere para llevar a cabo una empresa, cualquiera que sea ella, de acuerdo con su tamaño, de acuerdo con su tamaño, de acuerdo con las actividades, qué tipo de personas tendrías que emplear, o lo vas a llevar tú solo, qué apoyos requieres, tanto de la banca comercial,
para que te dé un crédito, para que puedas complementar tus recursos y poder hacer una inversión suficiente para operar. Y no nada más para instalarlo, Se requiere tener recursos no nada más para instalar el proyecto, sino que también para operarlo. Entonces, ¿cuánto te costaría ese personal? Bueno, de sueldos, ¿verdad? ¿Cuánto te costaría a ti hacer las instalaciones, rentar un local o aprovechar un terreno que tienes y construir la nave de acuerdo con las necesidades que consideras que requiere el tamaño de tu empresa? ¿Qué proveeduría es la que requieres? ¿En dónde está esa proveeduría? Para que no acarrees desperdicios, sino que en una misma plaza tú tengas esa proveeduría. Pero también en dónde está el mercado, en dónde está la demanda, qué fuerza tiene la competencia que ya está ubicada ahí, o tú eres nuevo para un producto nuevo, en un mercado nuevo. Todo eso hay que estudiarlo. Y hay que estudiarlo, hay información de todos lados, ¿no? Por ejemplo, tienes ya ahora hasta videos de cómo se instala una empresa para la fabricación de partes automotrices, o también para la fabricación de refrescos, de cervezas, para la fabricación de calzado, de muebles, etcétera. Pero también hay información que por internet puedes obtener con San Google para poder determinar qué tipo de empresa hay. Por ejemplo, el INEGI. El INEGI dice en dónde hay oportunidades de empresa, cuál es la demanda. Hay otro tipo de investigación que se puede hacer de acuerdo con la balanza de importaciones y exportaciones de México a otros países, o a cualquier país, o a todo el mundo, si se quiere. ¿Qué es lo que México exporta? ¿Qué es lo que México importa? ¿De qué se trata? Y entonces empezar a hacer una especie de ingeniería de reversa para que de un producto partamos qué se necesita para producirlo, qué materiales, qué tipo de ingeniería es, qué tecnología existe, si está actualizada, si la tecnología que se encuentra en México pues todavía es actualizada o es avanzada inclusive. Todo eso tenemos que investigar para poder decidir bien sobre el proyecto que pensamos hacer. Con esta información del INEGI, de la producción en México, y también con la información que hay en la Secretaría de Economía de cuanto a importaciones, exportaciones. Banco de México también tiene ese tipo de información. Entonces ahí se ve la importancia de todo lo que importamos. Bueno, si tenemos toda la información de todo lo que importamos, podemos escoger en qué renglones sí tenemos experiencia y sabemos cómo hacerlo aquí en México, sin depender de otras fuerzas, de otra información, sino que también ya te puedes concentrar en saber qué es lo que quieres producir, porque hay mucha demanda de eso en México debido a que se importa. Entonces, ahora sí, ¿qué elementos requieres para poder participar en el mercado y tú también abastecer ese producto y evitar las importaciones con una producción interna? De ahí puede salir, este es un elemento básico
de investigación que pueden hacer los emprendedores e inclusive empresas ya establecidas. Empresas ya establecidas pueden analizar estas listas y ver qué productos pueden hacerse ya con sus instalaciones, qué productos son los que se requieren. Empieza ya a diversificar su producción. Esa diversificación ya de producción es una innovación. Es una innovación porque si una persona que estaba haciendo clavos ahora también va a hacer tornillos, pues ya innovó y mejoró el producto. Y también además de hacer tornillos, sabe hacer las herramientas para meter más fácilmente los tornillos, pues más evolución, más innovación, y dejamos de importar nosotros máquinas atornilladores. Ya en México se hacen o se hacían, porque muchas de nuestras empresas que teníamos muy orgullosamente en México, pues de repente pues ya son chinas, ya se fueron a China y allá es en donde se fabrica todo eso, y no con la calidad mexicana, ¿eh? Nosotros tenemos muy buena calidad de competencia internacional, pero bueno, encuentran otros negocios, encuentran una forma más fácil de hacer negocio, prefieren vender que fabricar, etcétera, por muchas razones, que pues un empresario ahí sabe lo que hace, pero pues uno como caminante aquí, que uno no anda a caballo, uno anda a pie, aquí en México, pues se siente feo de que un producto de buena calidad se haya ido a otra parte y pues ya no se encuentra ese producto mexicano que tanto estimábamos. Bueno, pero son las preferencias. Ustedes siempre cuiden qué es lo que van a comprar. No compren nada más por emoción. Hay que tener responsabilidad para saber qué es lo que tenemos que comprar. Y ahí es en donde nosotros, como emprendedores, podríamos entrar a un mercado de preferencia, pero con calidad, con buen gusto, de alto nivel, diversificación e innovación. También en el medio empresarial existe la preocupación para hacer algo adicional, algo diferente, pero que sea complementario y mejor para la empresa, para no perder su presencia en el mercado. Eso es precisamente esa inquietud es lo que impulsa la innovación en las empresas. La búsqueda de integración y la innovación para la empresa y sobre todo la integración de los factores que pueden influir en sus operaciones, particularmente en el sector en que se desenvuelve su empresa. Si hablamos algo de lo más sencillo, vamos a poner como una empresa es una tortillería, porque es una empresa de transformación. Ellos compran masa si quieren, y a partir de eso ellos producen tortillas, pero nada más para producir tortillas, para eso nada más utilizar la masa. No, cuántas cosas sabemos que se hacen con la masa, y en lugar de hacer tortillas, pues hacen hasta sopes, hacen chalupas, hacen un montón de cosas, tostadas. Pero también, no nada más todo eso con la masa, la gente que va a comprar tortillas, pues también requieren de otras cosas. Por ejemplo, pues requieren tal vez una salsa muy sabrosa, o requieren comprar aguacates, o requieren comprar ahí mismo
varias cosas para ya llevar surtido desde la tortillería lo que requieren para preparar la comida. Y llegar ya con todo prácticamente provisionado para poder hacer otras cosas en la casa ya con la gente que compró tortillas. Y eso es dar un servicio. Y eso es innovación de mercadeo, de saber cuáles son las necesidades de su clientela y darle un servicio quizás hasta más barato que se van a otra parte a comprar. Tal vez ahí le compren sal de mar, también le compren, pues si por ahí cerca ustedes se diversifican y a un lado ponen a un señor que hace unas carnitas tipo Michoacán, pero ricas, pues ya vendieron también tacos, y los aguacates también hicieron un guacamole, entonces ya hicieron algo más grande, ya se diversificaron, y esa diversificación es una innovación, porque no se dedicaban a eso, no se dedicaban a hacer tortillas, pero ahora ya hacen más cosas. Pero lo mismo lo podríamos pensar en una empresa de la metalmecánica, en donde hacen máquinas de precisión. Vamos a suponer que hacen puras troqueladoras, que hacen cizallas y que hacen por otro lado pues un poco de el cepillo para dejar placas muy bien asentadas, y es un servicio que está dando para otras empresas. Pero ya sabiendo hacer todo esto y hacer troqueladoras, mandriladoras y todo lo que se llaman así en una empresa de la metalmecánica, pues tal vez puede hacer ya un aparato. ¿Por qué no hacer una máquina de proceso? Una máquina de proceso es aquella en donde se mete una pieza, vamos a poner una pieza de acero, que pasa por un lado, hace unas perforaciones y siguiendo la misma máquina, de otro lado de las perforaciones, la avellana, por ejemplo, para que se atornille. De otro lado hace un doblez para que tenga resistencia y se fije también contra otro aparato. Y por otra parte, pues hay una cortadora, la corta a las medidas que se requieren y pasan a otro lado y le hacen un doblez, etcétera. Todo eso es un proceso, es una máquina de proceso que cubre muchas actividades en unos cuantos movimientos dentro de una misma máquina. Una máquina que tiene muchas máquinas con la que se hacen todo lo demás. Entonces, si usted tiene una máquina de un taller mecánico en donde hace piezas, en donde usted fabrica herramientas, sabe usted de ajuste perfecto y con esto usted puede fabricar una máquina de proceso, pues oiga, esto es maravilloso, porque eso lo puede hacer sobre pedido para todas las empresas, a sus mismos clientes que tiene, para que ellos sigan doblando y sigan procesando sus fierritos en esa forma. Pero ya usted le está dando la facilidad para que se equipe esa otra empresa. Usted se dedica a ser creativo, innovador para otros. Eso es, deja buenos centavos, porque lo que se va a pagar más es el talento y la calidad de su producción, la exactitud de sus medidas, de todo lo que hace, hasta de cómo se fijan las herramientas en la máquina para que haga todo ese proceso. También ese es otro nivel también de tecnología.
y que pues aunque ya hay muchas máquinas de proceso en todas partes, no en todas partes tienen máquinas de proceso, eso sí. Entonces, pues eso le permite a usted permanecer en el mercado y que sepan que usted puede llegar a integrar, a innovar a las empresas y sobre todo usted mismo con sus actividades está impulsando la investigación de los factores que pueden influir en las operaciones de otra empresa o de su misma empresa, particularmente pues en todas esas empresas en las que usted se desenvuelve, o bien pues precisamente son talleres mecánicos, son talleres de desarrollo de ingeniería mecánica, quienes hacen los aparatos, las máquinas para muchas otras industrias, para el calzado, para la carpintería, para la sastrería, etcétera. Entonces, pues ya eso abre el abanico de oportunidades en qué parte de todos esos procesos uno puede participar y encontrar una opción, una oportunidad de desarrollar una empresa. A veces se tiene que participar en una partecita nada más de un proceso. Pues con esa partecita de un proceso que usted hace en una máquina, ya sea la madera, en el fierro, en el hule, en lo que sea, que haga usted esa partecita y la entrega a otra empresa, por decir algo. Por ejemplo, hay muchas empresas que les llaman como en León, Guanajuato, no me acuerdo, no recuerdo ahora, pero son empresas pequeñitas que se dedicaban a hacer zapatos, pero hacían una parte del zapato, lo hacían muy bien. Entonces llegó una empresa grandota y les dice, oye, yo quiero que tú me hagas este trabajo. La empresa grandota quitó un proceso dentro de su empresa, quitó esos empleados, ahora quedan empleados en la empresa pequeñita, y esa empresa pequeñita hace nada más una parte de los calzados que pide la empresa grandota. Y de ahí, entonces, pues ya exportamos, ya participamos en la exportación de calzado a todo el mundo, porque ya estamos con aquella empresa grandota que surte a zapaterías de todo el mundo, con buena calidad. Y ahí está tu producto está adentro de los productos de la empresa grandota, pero ya estás exportando a través de esa empresa grandota. Esa es integración, eso también es diversificación, eso también es una innovación, porque tú en lugar de producir todo un proceso, desde ir a comprar la piel, los clavos, las suelas, el hule, las telas, etcétera, todo lo que agujetas, todo lo que se requiere para fabricar calzado, ya no lo vas a hacer, ya nada más te vas a dedicar a esa parte, pero en grandes volúmenes, que te va a dejar más negocio que si hicieras toda la cadena del zapato dentro de tu zapatería pequeña. Eso es abrir la mente para tener una operación mejor. Y después de eso, pues tal vez puedes entrar no nada más con la empresa grandota de calzado, a lo mejor entras con las empresas grandotas de automóvil, haciendo partes de hule que tú sabes hacer perfectamente. Entonces ya va una diversificación más grande. Ya puedes ser proveedor de otras empresas. Ya entonces tú tienes esa innovación mercadológica que entonces tú te dedicabas a un solo sector, ahora ya tienes varios sectores y te vuelves tan famoso que tal vez hasta lo exportas y empiezas a exportar productos. Eso ya directamente, porque así lo requieren en otras partes. Y eso es lo que te da oportunidad de crecer. Y esa es una preocupación constante del sector empresarial. ¿Qué tipo de negocios
puede hacer que complementen mis actividades y que sin perder mi enfoque, mi proyecto principal, yo pueda participar en otros mercados, pueda yo participar con algo complementario para los productos que yo produzco, fabrico pues. Entonces, eso es lo importante. A eso nos podemos dedicar. Ahí están las oportunidades. Analicemos, investiguemos qué hay alrededor de nuestra propia empresa para poder expandirnos. He estado dando ejemplos de varias empresas, así muy pequeñas, unas más grandes, etc. Esto es un mensaje general para empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas, microempresas, para emprendedores, con el fin de que veamos de que sí podemos investigar y podemos llegar a buenas conclusiones, a tener un buen proyecto y a desarrollar mejor nuestras empresas. Pero me gustaría dar un ejemplo vivo que a todos nos atañe porque lo conocemos, hemos visto resultados de actitudes políticas. Y eso, no voy a hablar de política, voy a hablar de el efecto de las políticas. Los políticos ya saben, es otra cosa. Esos ya los conocemos. Vamos a hablar del efecto de la toma de decisiones de los políticos. Cuando recién cambió, o cuando recientemente se cambió el poder del gobierno de los Estados Unidos, de Norteamérica, al presidente Trump se le ocurrió que las empresas que estaban en el extranjero y que pues daban empleo en los Estados Unidos, lo cual es muy razonable, dijo que se regresaran, porque si no iba a poner aranceles de tal o cual medida, de tal manera que hacía imposible la vida de las empresas estadounidenses localizadas en México, localizadas en China, localizadas en Europa. Entonces ahora sí que fue un tiro, dice que mató 80 pájaros de un balazo, ¿no? O de una pedrada. Pues así pasó, más de 80 pájaros. Y entonces, además de eso, también fue desconociendo lo que era el Tratado de Libre Comercio, que decíamos Telecán nosotros. Y eso ha venido afectando pues las actividades de muchas empresas mexicanas que pues eran proveedoras y siguen siendo algunas, y otras pues redujeron su mercado en lugar de ir a la empresa terminal, fabricante de automóviles, se fueran al mercado de autopartes, ahí para vender en diferentes plazas. También, pues esto, con la suspensión o la amenaza en el Telecán, lo que provocó es de que, pues bueno, pues si lo que exportábamos ahora pues ya no se va a exportar en la misma cantidad, ni por las mismas vías, ni en la misma forma, tendríamos que cambiar. Porque también en la última hora, cuando entraron tantos salvadoreños, que no sé por qué pasa cualquier persona por México, pisotean y golpean a los policías y hacen paro y medio y inclusive golpean
a personas, a mujeres, han llegado a violar gente, etcétera. Yo estoy de acuerdo que seamos buenos, sin discriminación, para los inmigrantes. Me estoy desviando un poco, pero es un comentario que no me lo puedo aguantar. Tenemos que darle protección nosotros a esa gente que porque tiene necesidades de mejorar su vida. Y ellos vienen desde Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y hasta de Brasil. Vienen de Haití, de Cuba, vienen de Camerún, vienen de Angola, vienen de todas partes del mundo. Vienen también de Asia y pasan tranquilamente por Centroamérica, pasan tranquilamente, recorren y llegan a través de Guatemala, llegan a México y pasan como Juan por su casa, sin saber cuáles son los motivos por los que cada persona está dejando su país. ¿Por qué motivo? Sin saberlo, lo suponemos. Una cosa es suponer, y suponer siempre es un error. Hay que confirmarlo, no hay que ser tan atenido. Entonces, pasan estas personas, y pobres, porque pasan al infierno porque pues la gente en México ya empezó a reaccionar en contrario por las molestias que han causado estas personas. Y no solamente se conformaron con que fueron detenidos, sino que entonces se escaparon y empezaron a encontrar huecos por todos lados, que tuvo que salir Trump, ¿verdad?, amenazándonos con ponernos más aranceles en nuestras exportaciones, y pues nos espantó mucho, y pues y con el miedo, bueno, pues entonces empezamos a detener a todos los que venían aquí, no a visitarnos, sino a traspasar nuestra República Mexicana, sin saber nosotros exactamente cuáles son sus intenciones ni por qué salen de sus países exactamente. Muchos por necesidad, eso ya lo sabemos. Pues bueno, nada más tráete tú, si tú sales de tu patria por necesidad nada más, bueno, ¿no tienes antecedentes penales? Es una pregunta. Es pregunta, no es una discriminación. ¿No tienes antecedentes penales? ¿No estás escapando de tus autoridades? ¿Por qué tú no has golpeado a mi personal de inmigración? ¿No has golpeado a nuestros policías? ¿No has robado en las casas mexicanas? ¿Por qué te subes a la bestia que es el tren que gratuitamente, no sé por qué, los traspasa, los transporta de una parte a otra, etcétera? Ese es un asalto. Y si a los mexicanos nos aplica la ley porque estorbamos o porque nos subimos a un tren sin pagar, pues ¿qué hacemos con los extranjeros? La discriminación es para los mexicanos entonces. Bueno, ya hice coraje. De todas maneras, por las medidas de Trump, hemos tenido que ir cambiando nosotros. Una de las principales industrias que se llevó fue la industria automotriz. Y ahí tenemos a todos los fabricantes de autopartes, pues padeciendo, ¿verdad? Porque pues dejan de surtir. Sí hicieron negociaciones y todo eso, y parece que las personas que fueron a negociar en su tiempo eran personas muy inteligentes y supieron negociar bien para salir lo menos dañado posible. Entonces, pues nuestros proveedores de
de partes para la industria automotriz. Unos se salvaron 100%, otros tienen que hacer modificaciones, tienen que importar productos de Estados Unidos, como es el aluminio, como es el acero, porque si no, pues no hay mayor integración del país de origen de esas marcas que son de Estados Unidos. Y como sea, eso ha servido mucho a México por avance tecnológico. Ahí aprendimos, ahí hemos tenido grandes técnicos automotrices mexicanos que aprendieron de la tecnología norteamericana, de las fábricas. Entonces esas personas han sabido adiestrar a otros e inclusive han puesto sus propias empresas. También se han vuelto proveedores para la industria automotriz. Ojalá que les vaya bien a todos. Pero en fin, bueno, tal parece que con los nuevos tratados, ahora que se tiene para el Tratado de Norteamérica, pues ya estamos menos espantados que antes. Pero de todas maneras, hubo un perjuicio en donde los empresarios mexicanos analizaron su entorno, analizaron la ubicación que tiene nuestro país y analizaron sus capacidades productivas. Y se fueron a negociar a Europa y a Asia para apoyarlos en la fabricación de autopartes para las empresas europeas y asiáticas, y a su vez también para empresas norteamericanas, para quedar dentro de la restricción de que si antes podíamos nosotros participar en un 38% en el producto automotriz de las marcas norteamericanas, al señor Trump se le ocurrió que debiera de elevarse el porcentaje de parte original en Estados Unidos al 85%, y ahora solo participamos con el 15% de producto total 100% mexicano, o bien igual de otros países. Entonces, en lugar de tener nosotros solo la producción mexicana, también hemos buscado tener producción asiática, producción europea aquí en México, aprovechando nuestra posición geográfica. Eso les gustó a los asiáticos y a los europeos. Pero sobre todo, lo que les gustó fue el tratado para negociar, una negociación de ganar, que los europeos salieran favorecidos con este trato de que México se convirtiera en un fabricante también de sus autopartes y poder integrarlo a la producción de autos norteamericanos y de los propios autos europeos y de los propios autos asiáticos. Eso es una diversificación, la diversificación de un mercado, que ya no nos conformamos nosotros con quedarnos como solo como ser proveedores de los Estados Unidos, sino que ahora ampliamos nuestro radio de acción para Europa y para Asia. Asia tiene el beneficio de la cercanía. Bien sabemos que la necesidad hace que revisemos nuestra situación, nuestro entorno, y entonces empezamos a ver qué opciones hay para que podamos disminuir los efectos de una decisión de ese tamaño y que impacta nocivamente a la industria nacional, como hubiese sido con el aeropuerto. Yo estoy de acuerdo que se metan a la cárcel a todos,
a aquellos que han participado tan nocivamente en la economía mexicana con su corrupción, que los metan a la cárcel, que se cumpla ese objetivo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que para cumplir solo una idea, un idiático pensamiento de frenar la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Porque meto a la cárcel a todos los corruptos, pero ese proyecto va a continuarse, pero se va a hacer ahora bien pensado, bien analizado por mi grupo, y así lo vamos a hacer, y vamos a ahorrarse dinero, porque vamos a quitar todo lo que fue contratado bajo corrupción, y no desperdiciar lo que ya se hizo. Bueno, eso, yo estoy muy lejos de poder llegar a que se atienda mi propuesta, pero ni modo. Bueno, entonces, pues eso es lo que se haría. No vamos a hacer algo nocivo, vamos a mejorar la condición, vamos a mejorar las cosas. Ahí es en donde se maneja la inteligencia, y esa inteligencia se ha manejado con los empresarios asiáticos y con los empresarios europeos, y la posición inteligente de ellos de ver cómo sí disminuir los impactos nocivos de una decisión de una persona que impacta con una pedrada a 80,000 pájaros, ¿no? Bueno, eso nos hace a nosotros que al llegar a negociar con otros empresarios no estadounidenses, pues tiene un efecto de innovación, el cambio, pero tanto para México como para las otras empresas de otros países, ¿verdad? Porque ahí al diversificarse tiene una innovación, aprovechan la cercanía de México con Estados Unidos para amortiguar el impacto que les daba esa decisión. Por otra parte, también existe un efecto tecnológico por los cambios en todas las empresas participantes que a su vez empiezan a diversificar sus productos. Ese efecto tecnológico es que requiere que en México, pero con soporte del gobierno federal, de los gobiernos estatales y quizá también de los municipales, empiecen a desarrollar, empiecen a establecer, dando sus recursos, dando su dinero, ¿verdad?, para hacer centros de investigación y desarrollo tecnológico en sus propias entidades. No es difícil, ahí están los CETIS, ya están trabajando desde hace mucho tiempo. Algo así parecido, pero todavía mejor, para promover talentos que puedan venir y participar en el cambio que hay en toda la industria automotriz. Y no solo para la industria automotriz actual. No tardaremos mucho en el que ya tendremos nosotros automóviles híbridos o eléctricos. Y de las dos. Y eso nos da opciones todavía. Porque si tenemos nosotros centros de desarrollo tecnológico, de capacitación y de desarrollo tecnológico, podemos estar preparando a personal que puede encontrar los mercados para colocar sus productos de las personas que tengamos, y si no, por lo menos su talento, su esfuerzo y su conocimiento. Pero enriquecer más nuestra participación
con gente preparada para lo que viene. Es decir, nosotros ya no debemos de estar pensando en el que yo tengo que hacerlo ahora que yo estoy aquí trabajando. No, eso se tiene que hacer en un futuro, que quizás yo ya hasta colgué los tenis. En un futuro, que digamos 10 años. En 10 años, tener ya personas preparadas, capacitadas para el nuevo enfoque de la industria. Para tener personas que no estén buscando trabajo como actualmente hay personas que ni estudian ni trabajan. No, que ya sean personas útiles para la sociedad, útiles para el desarrollo económico de México, que vayan aprendiendo que pueden ser desde unos grandes técnicos para las empresas o pueden ser unos grandes técnicos para ser empresarios, para producir los nuevos productos que se requerirán. Se requerirá más de cuestiones electrónicas, eléctricas, materiales diferentes. Se requerirán entonces tener nuevas inversiones con el fin de estar en condiciones de seguir participando en un mercado mundial, moderno y de prosperidad económica. No podemos quedarnos apaciguados para ver qué es lo que pasa. No, tenemos que adelantarnos a hacer lo que debemos ser, participantes, pero con cultura, con conocimiento, con técnicas puras, bien comprobadas, y tal vez hasta ser productores nosotros mismos, productores de nuestros propios automóviles. Nuestro mercado ya amerita tener una fábrica propia de calidad. Ya se dice que México puede hacer carros de defensa delantera a defensa trasera, hasta de placa. Entonces, podemos hacerlo. Vamos a buscar la calidad, vamos a impulsar a quienes ya están llevando estos desarrollos y a que también se vayan ubicando en la industria del automóvil híbrido y eléctrico. Tenemos que estar adelantados para estar captando nosotros un nuevo mercado. Ya no tú, ni yo, ni el que está aquí a un lado de mí, ni nada, ni Saúl que me está escuchando. No, son los niños, son los jóvenes, los que dentro de 10, 15, 20 años son personas ya muy capacitadas, muy cultas, muy adiestradas tecnológicamente para hacer frente a las nuevas condiciones del mercado. Estudios en nanotecnología, estudios biológicos, estudios científicos en todos lados, en el campo también, en la producción de alimentos. Todo esto recomienda hacer un enfoque hacia toda materia de abastecimiento. ¿Qué se espera que los autos híbridos y los eléctricos requieran? Baterías, requieran cableado, requieran arneses de cables o de conexiones, requieran aparatos electrónicos que hagan actividades simultáneas para una mejor conducción, guías para poder salir a la carretera sin tocar el volante, pero con toda seguridad, toda protección. Echemos a andar nuestra imaginación, el talento de ustedes. Yo no estoy diciendo un disparate, pero el talento es de ustedes. Ustedes pueden hacer que estemos preparados para las nuevas condiciones de la vida. Los estudiantes, los que ahora están haciendo, son los que van a ser nuestro futuro, son los que tienen que captar todas esas innovaciones y tienen que estar preparados
para poderlo hacer, para poder competir, para poder participar, como les decía yo, en un mundo moderno, tecnológico, científico, de alta productividad económica. Así debemos estar preparados. Así mismo tenemos que tener quiénes pueden ser armadores de componentes, quiénes pueden ser fabricantes de partes, y así tener nosotros siempre nuestra bandera en alto y no ir lastimeramente a pedir favores que luego son una vergüenza para nosotros. Eso es lo que nosotros queremos proponerles a ustedes. Eso es con lo que queremos servirles. Hay muchas oportunidades, hay muchas opciones, hay que analizar, hay que investigar, y las tendrán. Y busquen los apoyos. El gobierno de México, desde hace muchos años, está dando apoyos para el desarrollo de nuevas empresas, para los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores. No desfallezcamos. Tener proyectos, aplicar nuestro talento, aplicar nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es lo más importante. Y el amor a nuestra patria. Vamos adelante todos. Con eso queremos a ustedes ayudar, con el consejo, esperando que sea útil para que se aplique. Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por escucharnos. Gracias por su confianza. Gracias por permitirnos servirles.